esos mensajes que llevamos de Efesios, mensaje expositivo, y vamos avanzando, vamos ya finalizando el capítulo 5 del libro de los Efesios. En el día de hoy también nos adentraremos en algunos versos del capítulo 6, porque todo es un tema, lo tengo que leer todo para que podamos entender perfectamente el mensaje de Pablo aquí en estos versos. A partir del versículo 21 del capítulo 5 del libro de Efesios, vamos a leer todos estos versos y hasta el versículo 9 del capítulo 6, de un tirón. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Amén. Bueno, yo analizaba estos versos y tenía la intención de saltarlo e irme al capítulo 6 a partir del versículo 10. Pero algo me detenía y
me quise analizar más, porque normalmente esto es un tema que se usa para dar charlas matrimoniales, supuestamente, ¿no? Siempre se usa en las charlas matrimoniales. Pero me llegó a la mente algo que viví cuando yo tenía unos 19, 20 años. Había un misionero que andaba por todo el país, en República Dominicana, predicando en todas las iglesias, y andaba y lo recibíamos en las iglesias nuestras que pastoreaba mi padre, en otras iglesias que eran de la misma línea de mi padre, y lo iban acogiendo. Hermanos, en unos de esos viajes se enamoraron él y una chica de la iglesia. La chica tenía una niña y era madre soltera. Bueno, como era un hombre de Dios, un hombre que predicaba, normalmente los mensajes en la iglesia allá eran de 30 a 40 minutos. Y siempre le decíamos, él no obedecía, él era 1 hora y 30 minutos. Un día se cogió 2 horas. La iglesia casi todos se fueron y él quedó ahí predicando prácticamente solo. Se quedaron algunos hermanos. 2 horas. Él no se sometía al tiempo. Bueno, el hermano lo casaron. Había una casa que era que pertenecía a la iglesia, que era de la familia pastoral, y no vivía nadie. La acogíamos para hacer actividades de los niños y los jóvenes. Le habilitaron la casa para que ellos vivieran ahí. Un mes tenían de casado. Este hermano cogió a esa hermana, le dio una paliza que duró 3 días en la cama. ¿Y la hermana dónde está? Y la hermana, cuando fueron a verla, estaba morada, hermano. Le dio palo como si fuera a un caballo. Cuando los ancianos dicen, ¿qué pasó? Dice, no, porque ella es muy desobediente, ella tiene que someterse a mí. La Biblia dice que se tiene que someter a mí. O sea, él quería domar a esta mujer como si fuera un caballo. Porque esa mujer tenía que obedecer a él en todo lo que él dijera. Todas las iglesias se reunieron y aconsejaron al hermano por darle una oportunidad, lo sentaron, ¿no? Él siguió maltratando a la mujer hasta que le dijeron, mire, márchese. Le quitaron la mujer, lo divorciaron a la mala y a él lo echaron. No podía volver más por las iglesias. ¿Qué interpretación le podemos dar a este verso bíblico? Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujeta. ¿Qué nosotros entendemos por estar sujeto? Yo quiero decirte en esta mañana que la mala interpretación que se le ha dado tantas veces a este verso bíblico, en este pasaje aquí, es tremendo, hermano. Porque no tiene nada que ver con que una mujer tenga que obedecer al marido en todo. Es tremendo. Recuerdo hace poco que vivía aquí detrás, en la Torre Monreal, por ahí vivía. Y una hermana de la iglesia donde yo pertenecía me dice el maltrato que está recibiendo de su marido. Y yo lo invito a mi casa. Ella habla conmigo, luego lo invito a él y hablo con él. Y este hermano me dice, no, es que ella no me obedece. Claro, pero es que a él le gustaba mucho irse a la discoteca, llegaba borracho, y luego llega y decía que yo no quiero estar con ese hombre que llega oliendo a ron.
¿Cómo puedo yo darle un beso a ese hombre oliendo a ron? Que no quiero estar con él. Tenían ahí el problema. Claro, pero el problema iba mucho más allá de eso. Hasta cuando hablé con él, le dije, cuando lo vuelva a hacer, eso que tú estás haciendo, el primero que va a llamar a la policía, cuando ella me vuelva a decir, voy a ser yo. El primero que te va a denunciar, voy a ser yo. Porque sabe que lo que tú estás haciendo te cabe cárcel y muchos años de cárcel. El hermano no volvió más a la iglesia, desapareció. Luego me enteré que había comprado un billete que se había ido a su país. Dejó a la mujer y a los niños abandonados. Digo yo, bueno. Qué fuerte cuando nosotros interpretamos la Biblia para forzarla a nuestra manera, hermanos. Muchas veces hay violaciones, muchas veces hay maltrato físico, muchas veces hay insulto, muchas veces encontramos muchos matrimonios que están hundidos en un problema de comprensión que no se pueden comprender. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ejercer dominio sobre el otro. Bueno, y queremos tener razón, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este verso quiere decir que mi mujer tiene que someterse a mí y que yo debo de someterme ¿a quién? A ella, ¿verdad que sí? Pues entonces vamos a tener una guerra. Vamos a tener una guerra si aplicamos este verso bíblico. Ojo, Si la mujer a mí me dice, no, la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. Y yo le digo, no, que la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. Porque lo dice, someteos unos a otros. ¿Lo dice o no lo dice? Vale. Cuidadito con este verso. Hermano, Pablo está utilizando dos cosas para hacer una. Usa la iglesia del Señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. Y luego coge al matrimonio. ¿Quién es la cabeza del matrimonio? El hombre. ¿Verdad que sí? El hombre es la cabeza. Entonces, la esposa representa ¿a quién? ¿A quién representa la esposa? A la iglesia. ¿Y el hombre a quién representa? A Cristo. Ahora nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Entonces Pablo está usando a la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. El matrimonio, el hombre, cabeza de ¿quién? De la mujer. El esposo, entonces representación de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo. Si tenemos clarísimo que la mujer ocupa el lugar de lo que es la iglesia y el hombre el lugar de Cristo, entonces vamos a meditar un poco. Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Dejó su trono de gloria. En Génesis encontramos que dice, por cuanto dejará el hombre, no dice la mujer, dice el hombre dejará su padre y su madre, dejará su hogar maternal y se irá ¿a dónde? Se unirá a su mujer y ahora los dos serán ¿qué? Una sola carne. O sea, mira, ya mi madre y mi padre ya quedaron a un lado. Yo lo debo de honrar, lo debo de respetar, le debo de dar todo lo que ellos necesiten. Ahora yo soy independiente, yo y mi esposa. Ya no tiene nada que ver. O sea que muchas veces tenemos ciertos roces con la suegra, con el suegro, ¿verdad que sí?
porque a veces ven cosas y quieren ahí decir, no, que esto es lo mejor para ti o aquello. Todo, mira, las madres, los padres, los hijos, aunque sean viejetines, van a ser niños, lo van a apoyar, van a querer lo mejor para ellos. Pero tenemos que cortar el ombligo. Tenemos que cortar el ombligo, tenemos que dejar que los hijos se independicen y que los hijos hagan ¿qué? Hagan su vida, ellos saben elegir, ellos saben lo que es lo bueno y lo malo. Nosotros de lejos estamos observando que no me la maltrate o que ella no lo maltrate, ¿cierto? Tenemos que ser consejeros, servirles de consejero, pero no meternos en esa relación matrimonial. El misterio que hay aquí sería que lo que Pablo está queriendo decir aquí es que todo tiene que ver relacionado con la iglesia y con ¿quién? Y con Cristo. El versículo 30, vámonos allá, al versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miembro. ¿Tú eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿Eres miembro? Nosotros, la iglesia, ¿somos qué? El cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, eso es lo que dice, ¿verdad que sí? Entonces en el cuerpo están todos los miembros. La cabeza es una, si te cortan la cabeza, el cuerpo se queda ahí, inmovilizado, ¿verdad que sí? El cuerpo necesita la cabeza, ¿cierto? Por eso Dios cuando organizó el universo, cuando Él lo creó, creó al hombre y luego le hizo una mujer. Escucha, hizo dormir al hombre, le sacó de un costado, le sacó la costilla y hizo a la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer esté al lado de ¿quién? Del hombre. Pero el misterio no es que la mujer esté al lado del hombre. El misterio tiene que ver es con que si a ti te sacan un trozo de tu cuerpo y ese trozo de tu cuerpo se convirtiera en vida y estuviera ahí igual que tú caminando, ¿tú lo amarías o no lo amarías? Es un trozo de ti, es un trozo de tu carne, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué algo te atrae de la mujer? Y a la mujer, ¿por qué algo le atrae del hombre? Porque parte de tu cuerpo. Es carne de tu carne, es sangre de tu sangre. Entonces nos atraemos, ¿por qué? Nos amamos por eso. Porque somos carne. Porque nos parecemos, porque tenemos algo en común. Entonces Dios hace que nosotros nos asociemos y formemos una familia. Dentro de esta familia, entonces nosotros encontramos que también están los hijos. Por eso en este tema entran los hijos, pero que también dentro de esa familia hay más personas que nos rodean. ¿Quiénes son las otras personas que hemos encontrado? Hemos encontrado, ahí están los suegros, ahí están las suegras, ahí están ¿quién? Los siervos, las personas que trabajan, los esclavos, están los amos también. Y todo esto va adentro de lo que dice el primer versículo 21. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora vamos a ir encajando las piezas del puzzle. Si nos sometemos todos, ¿a quién está Pablo entonces hablándole? ¿A la gente del mundo o a la iglesia? Le está hablando a la iglesia. Que nos sometemos uno
a otros. El hecho de que Pablo mencione el matrimonio aquí es para aclarar que la iglesia es igual que el matrimonio. Que la misma unidad que tiene que haber en el matrimonio, la tiene que haber, ¿dónde? En la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no le está aquí dándole palo a las mujeres para que tienen que someterse a obedecer lo que dice el marido. No. Tampoco no le está dándole palo al marido que tiene que tratar bien a la mujer. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que la familia representa ¿qué? La iglesia. La iglesia. Y que debemos de someternos ¿qué? Autoridad. Ahora Pablo se va a lo que es la autoridad. Vámonos al ejército. El ejército tiene un grupo de personas que compone el ejército, ¿verdad que sí? Aquí tenemos un soldado que estuvo allí. Tienen rango, ¿verdad que sí? Tenemos generales, coroneles, capitanes, mayores, sargento, teniente, cabo, raso, ¿cierto? Un raso puede ser más inteligente que un sargento o que un capitán, ¿o no? Sí, puede ser, puede estar mejor preparado. Pero no porque esté más preparado, no se va a someterse a obedecer ¿a quién? A su alto cargo. Se somete a obedecer. ¿Qué significa someterse? Someterse significa reconocer la autoridad. Eso es lo que significa someterse. Cuando Pablo está diciendo que nos debemos de someter los unos a los otros, quiere decir que nosotros tenemos que reconocer quién es la autoridad para respetarla y para obedecer lo que esa persona está diciendo, porque es una autoridad. Entonces Pablo está diciendo aquí claramente que Cristo es la autoridad de la iglesia, que Dios sometió toda la cosa bajo sus pies, que Él es el dueño de la iglesia y de todo lo que existe. Él es el rey, Él es el que tiene la autoridad. Igual que en el hogar, quien tiene la autoridad, quien es la cabeza, es ¿quién? Es el marido. Escucha, pero esa autoridad tiene que estar sometida ¿a quién? A Cristo. Y esa autoridad tiene que imitar a Cristo y tiene que hacer lo mismo que Cristo hace por la iglesia. O sea, el hombre tiene una responsabilidad de tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia. La iglesia se somete a Cristo, obedece a Cristo. La mujer se somete al hombre, obedece al hombre. Pero es aquí cuando yo digo que el respeto mutuo como persona cristiana tiene que ponerse en práctica. ¿Y el respeto se gana o no se gana? Claro que sí que se gana. Ahora, si yo empiezo a maltratar a mi esposa, queriéndole hacer que ella se someta a todo lo que yo quiero. Escucha, llego de trabajar, me ha guardado el agua caliente para yo ducharme. Y la ropa que no me la ha planchado, necesito tener la ropa planchada encima de la cama. ¿Y qué pasa con la comida que no está en la mesa? ¿Y hay zumo? No, que yo no quiero Coca-Cola, yo es zumo natural lo que quiero. ¿Y el café? ¿Y por qué no me has hecho café? Y me tumbo allí, ¿y dónde está el mando de la tele? Préndeme la tele, ven y ponme tal canal. Y yo allí en el sofá, como un rey. Y eso es lo que está diciendo, no que tiene que obedecerme todo, porque la Biblia dice que te tiene que someterse a mí. Ah, pero es que yo soy más que un rey, pero es que mi mujer es más que una esclava. Qué tremendo, hermano. Sí, así encontramos muchos cristianos encontramos así. Escucha, si lo que Pablo a mí
me está diciendo es todo lo contrario. Versículo 25. ¿Qué dice versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres. Escucha, así como Cristo amó a la iglesia. Y sigue más. Y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero tiene un fin. No se termina, no hay un punto, hay una coma. ¿Qué dice 27? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no hubiese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow, sigue diciendo el versículo 28. Así también los maridos, así como Cristo, lo que está diciendo, así también los maridos. O sea, así como Cristo hace eso por la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sigue verso 29. Todo es para el marido. Aquí no hay nada para las mujeres. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Escucha, hombre. La alimenta. ¿Para qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que yo no me puedo sentarme allí a decirle, mujer, tráeme la comida que tengo hambre. Cristo cogió una vasija, le lavó los pies a los discípulos, cogió una toalla, se la secó, preparaba los alimentos y le daba de comer a los discípulos. Si encontramos en la Biblia a los discípulos dándole de comer a Jesús. Cuando los discípulos llegaban donde Jesús, encontraban siempre la comida preparada. ¿O no? Y a la iglesia, ¿quién es que la sostiene? Es Cristo que la sostiene, ¿verdad que sí? La alimenta, le suple, la cuida, ¿o no? Le da palabra, la lleva a esos lugares preciosos de delicado pasto. ¿No es Él que la hace? Pues el marido tiene que hacer lo mismo con su esposa. No es la esposa. No es la esposa la que tiene que afanarse por el marido. Escucha bien, es el marido que tiene que mantener a la esposa hermosa, preciosa para él mismo. Escucha, cuando tú un día digas que tu mujer está fea es porque tú la has dejado poner fea. Sí. Si un día te encuentras que la mujer tuya está gorda y ya no la quiere porque está gorda, es porque tú la dejaste engordar. Aquí el verso está diciendo que el marido debe de cuidar a su mujer como a su propio cuerpo. Es todo lo contrario a lo que a nosotros nos han enseñado toda la vida. Que la mujer tiene que estar por debajo del marido porque yo soy la cabeza de la casa. Hermano, yo no te estoy diciendo que no respete a tu marido. Yo no te estoy diciendo que la mujer no debe de pedir consejo a su marido. Yo no te estoy diciendo que tiene que haber un acuerdo mutuo entre los dos. A ver, tenemos que reconocer quién es la autoridad en la casa. Un día una chica a mí me dijo, es que mi marido no toma decisiones en casa. Si yo no la tomo, él no la toma. Y él, pero ¿tú lo has dejado que él la tome? Es que no es pabila. Es que yo soy me gusta que las cosas sean así. Y a él le gusta mucho pensar. Claro, pues tú no le has dado la oportunidad para que él haga la función de esposo en casa. Déjalo, por lo menos a ver si el rancho se le cae encima. Sí, pero déjalo que tome decisiones, ¿cierto? Todos no somos iguales,
Todos no somos iguales. Por ejemplo, mi mujer es más veloz que yo. Vamos a decir, yo soy la tortuga, ella es la liebre. Yo soy más lento. Pero porque yo sea lento no es que yo no tome decisiones. Sí tomo decisiones, pero a mí no me gusta tomar decisiones así. No, a mi mujer le gusta que sea allá. Uy, salió de ahí. Uy. No. Yo soy más lento. Pero no quiere decir, hermano, que yo no tenga la responsabilidad de esposo en casa. Me gusta pensar para que las cosas salgan bien. Porque a veces la cosa se toman las decisiones muy rápidas y las cosas no salen bien. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones sabias, en oración le pedimos a Dios que nos guíe, que nos aclare nuestra mente, las cosas funcionan mejor. Y luego nosotros tomamos decisiones juntos, reconociendo qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, entonces nos sometemos, ¿verdad?, a Él. Y hay aquí un asunto, hermanos, quizá haya aquí alguna mujer que tenga a su esposo que no sea cristiano. O quizá el esposo que su esposa no sea cristiana. Y estaría ahí diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo yo me someto a mi marido? Si él quiere que yo vaya a la discoteca, si él quiere que yo lo acompañe a la fiesta, ¿yo qué hago? ¿Cómo me someto a él? Claro, la Biblia dice que debemos de reconocer la autoridad. Si es la autoridad, yo debo de obedecer a lo que él me dice. Cuidado, no en todo tenemos que obedecer. No es en todo que debemos de obedecer. Hay límites. Y el esposo tiene que aprender a respetar esos límites de la esposa. Hay límites. Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer cristiana, un hombre de Dios que tiene su pareja que no es cristiano, ¿cómo debe de comportarse? Respetuosamente, respetando a su marido, reconociendo que él es la autoridad. Pero claro, ese marido debe de respetar los límites de esa persona, sabiendo que esa persona es cristiana. El esposo no debe exigirle a la esposa tal sumisión que es o que le da lugar. Yo digo, bueno, es que yo soy la cabeza de la casa, por tanto, tengo el derecho, me da lugar a exigir. No, depende cuáles son los derechos que tú crees que tú puedes tener. Los esposos deben de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Así que como el esposo representa a Cristo, según el versículo 25, Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue así que Cristo amó a la iglesia? Vino de su gloria para ser un siervo, vivió en este mundo, amó a cada persona que le rodeó y está sirviendo a la iglesia hasta el día de hoy. La Escritura dice que está sentado a la diestra de Dios el Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por cada uno
de nosotros. O sea, queridos hermanos, esposo, quiero decirle que tenemos una ardua tarea de cuidar a nuestras mujeres hasta que tengan vida. Mantenerla, ¿cómo? Hermosa. Cuidarla, protegerla. Cuando tú veas a tu esposa que está alegre, que está sonriente, que está bien arregladita, que está hermosa, tú le dices, ¿para dónde va? ¿Cierto o no? Tú le preguntas, ¿para dónde va? ¿O no? ¿Qué te dice? La mía me dice, ¿y qué me ha arreglado para ti? ¿Te han dicho algo bonito? Cristo cuida a la iglesia, la ama y luego se la va y la mantiene sin mancha, sin arruga, para presentársela a sí mismo. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestra esposa, mantenerla hermosa, bien cuidadita. ¿Para qué? Para nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es un deber lo que nosotros tenemos. Hay 3 tipos de amor de Cristo aquí en estos versos que hemos leído. Maravilloso es el amor de Cristo por la iglesia. Amor del pasado, quiere decir que amó y se entregó por ella. Pero luego tenemos un amor presente. Ese amor presente es ¿para qué? Para santificarlo y purificarlo en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Un amor presente que Cristo lo está haciendo ahora en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Él está trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué más dijo? Y yo también trabajo. O sea, Él está trabajando por nosotros para purificarnos día a día a través de la palabra. Y el amor futuro para que Él se presente a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni nada por igual, limpia, intachable. El amor que nosotros teníamos por nuestras esposas antes de que ellas fueran esposas. ¿Lo recuerda? Cuando era jovencito, cuando era jovencita, ese primer amor, cuando tú la viste, ¿cómo se llama este que tenía la flecha? Cupido. Te flechó. Ese amor tan bonito, ¿verdad? Que fluía. Y luego después que te casaste, que empezaron a pasar los añitos, se apagó. Imagínate si ese amor de Cristo por la iglesia se hubiera apagado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera iglesia? No hubiera iglesia. Entonces, ese amor que Él tuvo por la iglesia, cuando estaba en el trono de su Padre, antes de venir aquí a la tierra, permaneció cuando Él volvió otra vez al trono de gloria. Ahora, Él sigue amando a la iglesia con más amor, con más fuerza. Ahora trabaja más porque somos más. Pero el amor futuro es llevarnos para que estemos con Él. ¿Cierto? Bueno, si nuestra responsabilidad es mantener esa llama del amor ardiendo en nuestro hogar, cuando ya empiezan las arrugas a salir, cuando empiezan los años a venir sobre nosotros, entonces ¿qué va a pasar? Si el amor presente ahora está abajo, empieza la destrucción, ¿verdad? En el hogar. Tenemos que mantener esa llama ardiente. Entonces, la sumisión rara vez es un problema en el hogar.
que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo, en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Es ahí. Si tú no estás interesado en la felicidad de tu esposo o de tu esposa, entonces empiezan los problemas, empiezan los conflictos. Pero si tú estás interesado en la felicidad, entonces tú amas a Dios. Tú le buscas a Dios, tú le sirves a Él, y cuando tú tienes esa plena comunión con Dios, entonces no se te puede ir el interés que tú tienes por tu esposa, porque tú la amas igual que como Cristo ama a la iglesia. Tú tienes que amar también a Cristo. El amor no se puede ir. Un equipo de fútbol trabaja en línea, ¿verdad? Juegan en una plena combinación. Si el equipo de fútbol no juega en combinación, no hay goles. ¿Verdad que no? Que no hay goles. La iglesia tiene que ir en una plena combinación, en línea, para poder crecer, para poder mantenernos en Cristo Jesús. El matrimonio tiene que jugar ¿en qué? En equipo, ir en línea. La esposa con el esposo y los hijos. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? La iglesia es un equipo. La familia es un equipo. Y tenemos que jugar en combinación para que pueda haber esa armonía. ¿Entiende qué es lo que Pablo quiere decir? O sea, Pablo no está hablando aquí que quién es el que manda más. Pablo está diciendo que debemos de someternos los unos a los otros. Esa sumisión es reconocer la autoridad y jugar en equipo. El equipo tiene una autoridad o no tiene una autoridad. Hay un presidente, hay un entrenador, hay árbitro o no. Hay capitán y luego se están todos los que están jugando. Y todos van en un equipo y por eso meten goles y por eso el equipo gana. Si no funciona eso, entonces el equipo no funciona. Si no hay unidad en el hogar, entonces no funciona el hogar. Si no hay unidad en la iglesia, entonces no funciona la iglesia. Entonces sí entendemos lo que Pablo quiere decir. El cristiano no debe de ser irreflexivo, sino pensar en los demás. Siempre tenemos que pensar en los demás. Debemos tener una actitud de equipo para poder avanzar. Debemos de estar felices cuando a los demás les va bien, porque somos un equipo, ¿cierto? Debemos soportar con valentía nuestras propias pruebas. Cuando nos llegan las pruebas a nosotros debemos de afrontarlas. ¿Dejar solo al hermano afrontando esa prueba o en el equipo? En equipo, hermanos. En equipo tenemos que afrontar los problemas. Hermano, entonces, esta cadena que nosotros tenemos aquí es la que nos hace a nosotros vivir en armonía, vivir en esa unidad. Capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te irá bien y será de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa. Ve cuando nosotros jugamos en equipo, cuando vamos en equipo, la familia en equipo, la iglesia en equipo, cuando nos sometemos los unos a los otros, reconociendo la autoridad. Tú imagínate, por ejemplo, Pablo está escribiendo este verso: someteos los unos a los otros. Y que la iglesia le diga a Pablo: oye Pablo, nosotros queremos hacer un cambio en la iglesia, por lo tanto tú has dicho que debemos de someternos los unos a los otros, así que tú te tienes que someter a nosotros. ¿Se lo imaginan? Darle un borcón, ¿verdad? Entonces sería no reconocer la autoridad. Entonces lo interpretamos mal el texto bíblico.
Y lo que Pablo nos está diciendo es que reconocemos la autoridad para que podamos someternos y para que podamos crecer, ¿verdad?, espiritualmente. Queridos amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana, quiero decirte que el ser humano no está preparado para ir solo. El hermano Alberto, yo me gozaba cuando él puso el video de la oveja. Y gracias, hermano, por la oveja, porque me complementa el mensaje. Yo no le dije a que trajera ese video, pero me complementa, porque una oveja que va sola no puede ver lejos, por la forma en que ellas se pierden es esa, porque no tienen capacidad para ver. Y empiezan a irse por otro camino y nunca van a poder lograr encontrar al rebaño, ni el lugar donde ella vive, ni el pastor. Y pueden durar años solas por ahí porque van a comer, pero necesitan ser tratadas. Las ovejas necesitan que le quiten toda esa lana. El ser humano sin Cristo le pasa lo mismo. Puede vivir, ¿cuántos años? Todos los años que Dios te deje vivir. 100 años, 120 años, pero tú vas a estar con tanta carga de las cosas del mundo, igual que la oveja cargada con tanta lana. El ser humano no está diseñado para vivir sin Dios. El ser humano, Dios lo creó y Dios estaba cerca de él. El ser humano necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Cristo que nos limpie de todo nuestro pecado. Él murió en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros. Y nosotros por eso somos su iglesia. Porque Él murió por nosotros y Él nos ama y Él nos cuida a cada uno de nosotros. Y somos un cuerpo. Así que si tú quieres formar parte de ese cuerpo de Cristo y estar bajo esa cobertura de Cristo, bajo su protección, bajo su dirección, bajo su cuidado, que nada te haga falta en cuanto a lo espiritual. Es verdad que podemos tener necesidades físicas, económicas, pero Dios no nos ha prometido a nosotros cosas materiales. Escucha bien. El reino de Dios no es plata, no es oro, ni es cosas materiales. El reino de Dios es todo promesa de ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Es eso. Dios no nos ha prometido a nosotros cosas materiales. Pedro dice, en el mundo tendremos aflicciones. Confiad. Tenemos que confiar en el Dios de nuestra salvación. Vamos a tener aflicciones, ¿no? Pero tenemos una promesa. Tengo una promesa. Yo duermo tranquilo. Salgo y voy tranquilo. Si me muero, gloria a Dios. He ganado una batalla. Cada día que pasa es una batalla que yo gano. Yo no sé tú. Cada día que pasa, una batalla que yo gano. Y le doy gracias al Señor, gracias por librarme de las pruebas y de las tentaciones. Gracias porque este día lo he vencido y no he pecado. Y cada día, gracias Señor, porque es una victoria más. Y así es que tenemos que vivir, hermanos, en este mundo. Dándole gracias al Señor todos los días por una victoria más. Un día más. ¿Han visto una película del soldado que era cristiano y no llevaba, se negó a llevar fusil y pistola? Y él dijo... cada vez que le daban un balazo a uno, iba, lo arrastraba y lo salvaba, lo llevaba para que lo llevaran al médico. Y le decía, Señor, permíteme un alma más, un alma más. Y fue salvando a todos sus compañeros que fueron cayendo sin tener pistola ni fusil. Uno más. Y el ser cristiano tiene que ser así, un día más. Señor, dame un día más. Señor, dame una persona más para predicarle. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.